A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile. En este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Estoy ahora comentando los últimos datos sobre ataques yihadistas en el mundo occidental. Quisiera ahora dar otros datos para que nosotros nos hagamos una visión más clara de la realidad del yihadismo. Noticia publicada hace 2 o 3 días. En Bélgica funciona un organismo para la coordinación, para el análisis de las amenazas al Estado belga, a la sociedad belga. Este organismo vigila a 622 peligrosos yihadistas. También vigila a 80 predicadores integristas y a 20 lobos solitarios que han retornado de Siria, según un informe que el día 3 de junio publicó la prensa flamenca, la prensa que se imprime en flamenco, no en francés. Según el diario Headlatse News, la OCAM sigue a 213 células terroristas dispuestas a matar en cualquier momento en Flandes, en la Bélgica flamenca, 15 en Bruselas y 56 en Valonia. Valonia es la Bélgica francesa, por lo que no hay ninguna región belga limpia de amenaza. Este organismo ya ha alertado desde hace varios meses que hay un número creciente de mezquitas, de centros islámicos en Bélgica que están bajo el control del wahabismo, que es la doctrina más rigurosa en la interpretación de la ley islámica. En general, los musulmanes de Arabia Saudita son wahabistas, especialmente en ciudades como Bruselas, Amberes y Malinas. También la misma institución, este órgano para la coordinación del análisis de las amenazas contra Bélgica, también advirtió ya hace varios meses que el movimiento se está extendiendo por Europa a través de cadenas de televisión y redes de internet afines. Por eso Bélgica trata de fortalecerse contra el terrorismo islámico, especialmente después de los atentados del 22 de marzo del año 2016 en Bruselas, atentados reivindicados por el Estado Islámico que dejaron 32 víctimas mortales, como se ha visto antes. El Parlamento Federal belga aprobó un proyecto de ley en febrero para facilitar la expulsión de los residentes extranjeros, incluso los nacidos en el país, si son considerados una amenaza para el orden público y la seguridad nacional. Estos extranjeros, con residencia legal en Bélgica, estaban protegidos por una ley de 2005 que impedía su deportación incluso en el caso de una condena criminal, ya que el gobierno consideraba que expulsar a una persona con lazos importantes con el país constituía una doble sanción. Miren ustedes que en Bélgica está tratando de poner solución al problema. Y aquí me permito regresar
a Inglaterra, que es, como ustedes saben, el escenario de los últimos atentados. En Inglaterra, cuando el terrorismo no era yihadista, no era islámico, sino que era irlandés, era el terrorismo del ejército republicano irlandés, el IRA, como se decía en castellano. En esas épocas en Inglaterra, la ley permitía, y las fuerzas de seguridad inglesas lo aplicaban con todo rigor, detener a cualquier persona de origen irlandés por considerarla presunta o posible colaboradora de los terroristas del ejército republicano irlandés. Se sabe con toda certeza que muchas personas, solamente por el hecho de ser irlandesas, fueron encarceladas y algunas fueron condenadas injustamente. De hecho, hay también algunas películas sobre el tema, algunas, si no recuerdo, se llama Padre Nuestro, en que se ve a irlandeses totalmente inocentes que son llevados a la cárcel por largos años porque la policía inglesa los condena, los toma presos y luego el sistema judicial, para escarmentar, los manda a la cárcel de manera larguísima, algunos hasta prisión perpetua, sin tener ninguna responsabilidad. Ahora eso ya no se puede hacer con los presuntos y posibles criminales yihadistas que ya han sido detectados. En esas épocas el irlandés era un criminal en la mentalidad de los ingleses. Ahora ya no es así con los musulmanes. Con los extranjeros, también nativos de Inglaterra, ya no se les puede tocar. Hay una doble medida, hay una doble vara para medir, y eso se puede comprobar no solamente en las hemerotecas, en los periódicos, en los libros de historia. También se puede confirmar en series de televisión, en reportajes, en películas, etc. El irlandés, enemigo natural. El islámico no. Y si ustedes suman la cantidad de víctimas de unos y otros, no hay por dónde perderse quién ha cometido más asesinatos de ambos grupos terroristas. Yo con esto, por favor, no quiero de ninguna manera, defender el terrorismo del ejército revolucionario irlandés, de ninguna manera. Pero sí hay que recordar que la represión contra los irlandeses fue muchísimo más sangrienta, dura y muchas veces violando la legalidad para acabar con ese movimiento. Basta que ustedes recuerden, por ejemplo, el famoso Domingo Negro, cuando las tropas del ejército inglés ingresaron a un estadio donde estaban jugando fútbol los equipos irlandeses y dispararon contra la muchedumbre, diciendo que esa era una reunión de carácter subversivo, de carácter terrorista. Este es un hecho real que nosotros no podemos olvidar. Esa es historia también. Y es bueno que nosotros hagamos no solamente el famoso ensayo que decía Brodel de las largas duraciones, a ver a dónde van a parar ciertos acontecimientos o cierta serie de acontecimientos, no solamente esto de las largas duraciones, sino también esto de el mirar las cosas desde una doble perspectiva. A los unos los trato de una manera, a los otros de otra manera. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué a los irlandeses se trataba como criminales ya identificados por el mero hecho de ser irlandés y a estos actuales no? Es la pregunta que nosotros no podemos olvidar de ninguna manera. Claro, los ecuatorianos no estamos vinculados con eso, pero el mundo ahora está globalizado. El mundo está globalizado. Y lo que pasa en Europa ahora, a lo mejor dentro de 30, 40 años pasa en el Ecuador. Porque hace 30, 40, 50 años esto no pasaba en Europa. Bien, vamos a hacer ahora la última pausa para pasar ya al último segmento de este programa. Grandes y pequeñas historias de la historia.
Telesucesos por Quequito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, les saluda otra vez Carlos Freile en este su programa Grandes y pequeñas historias de la historia. Como decía al principio, en este momento en este programa no se trata de grandes o pequeñas historias, sino de trágicas, dolorosas historias. Las historias de las víctimas del terrorismo yihadista. Hemos leído al principio una lista que ocupa 2 páginas de atentados en el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, de 2 páginas a un solo renglón, y más o menos cada atentado, ¿no?, son 2 líneas, 3 líneas, de tal manera que hay bastantes atentados. Como dije, se suman alrededor de 360 víctimas en esos atentados. Vamos ahora a mencionar otra cosa. Hace un mes aproximadamente, la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, que son 16 agencias estatales y miles de empresas privadas, presentaron ante el Senado de Estados Unidos un informe sobre las verdaderas amenazas para los intereses del país, de Estados Unidos. A este informe tuvo acceso la prensa europea, un informe que había sido pedido por la administración Trump, y la prensa europea pues ha analizado esto, ¿verdad? Ha analizado el caso, entre otros peligros, del Estado Islámico y de Al-Qaeda. Pero el informe presentado el 11 de mayo dice que mucho más peligrosos que el Estado Islámico, también llamado ISIS, como ustedes saben por sus siglas en inglés, y Al-Qaeda, la base, son menos peligrosos para la seguridad y los intereses de Estados Unidos que quienes viven en los propios Estados Unidos. Señala, dice la información periodística, como enemigo principal al yihadismo de cosecha propia, nacido en los propios Estados Unidos. Este informe presenta el terrorismo en varias capas, en varios niveles. Primero, como una amenaza global, y luego se va desglosando en amenazas regionales. La amenaza más grave que pueden sufrir los norteamericanos es el extremismo islámico sunita. Ese es el primer enfrentamiento. Pero el nuevo documento, también presentado entre otros organismos por la CIA, se refiere al yihadismo americano, al que está fraguándose dentro de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los principales grupos que podrían atentar contra Estados Unidos? Pues son grupos que tienen una capacidad para reclutar, planificar, inspirar y dirigir una amplia gama de espectaculares ataques terroristas transnacionales contra objetivos occidentales. Pero sí se debe temer que el mismo territorio norteamericano, en los próximos años, se convierte en teatro de guerra para estas organizaciones subterráneas, puesto que estas, dice el informe, libran principalmente sus batallas en insurgencia contra gobiernos locales de Oriente Medio, África y Asia, pero después se pueden dirigir contra los Estados Unidos. Y dentro de este informe se afirma con toda rotundidad que el Estado Islámico, ISIS, no será derrotado a corto plazo. Se expandió de manera muy rápida en el 2013-2014
Y eso significó que Al-Qaeda quede un poco fuera de las cámaras, digamos así, perdió visibilidad. Hoy día, quien más atrae los titulares y la atención del gran público es el ISIS, por también sus impactantes videos y su atractivo ideológico para los jóvenes sunitas de la segunda generación de inmigrantes musulmanes en Occidente, de manera especial en Europa. Eso es cierto. Sin embargo, conforme se van analizando los informes que llegan de los lugares donde hay en este momento guerra, donde son realmente focos de conflicto, los analistas dicen que está en retirada. Han perdido aproximadamente el 45% del territorio que mantenían en Siria y queda bajo su control solamente la parte oriental del país. Esto no obstante, todavía siguen aferrados a más o casi el 50% del territorio que mantenían dentro de Siria. Es probable, dice el informe, que actualmente tengan suficientes recursos y combatientes para planificar operaciones dentro del marco regional e internacional. También se pone en tela de juicio cómo actúan los aliados de Estados Unidos en el enfrentamiento antiterrorista en Siria. Por ejemplo, las unidades de protección popular sirio-kurdas, que controlan gran parte del territorio del norte de Siria, que trabajan en estrecha colaboración en esa coalición de combate al Estado Islámico. Sin embargo, esto también trae otros problemas, porque los kurdos van a lo suyo, yo diría con todo derecho, van a lo suyo, que es unir los territorios en donde ellos tienen mayoría. Estos territorios están en el norte de Siria, pero también están en Turquía, lo cual a su vez provoca que los turcos vean estos actos, estos procesos kurdos, como un atentado a la seguridad turca. Es muy difícil para los kurdos gobernar esas áreas si no las controlan de manera total. Pero también es necesario controlar a los turcos para que no cometan otros ataques terroristas. Pero ¿qué dice el informe? El Estado Islámico, pese a todo, no será derrotado por completo a corto plazo. ¿Por qué? Porque los que combaten contra él padecen numerosos conflictos internos. Hay una ofensiva militar contra Mosul, en estos días ha tenido éxito, lanzada por la fuerza del gobierno iraquí y las milicias aliadas, junto con los kurdos, etcétera, 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 los Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Ya. El califa del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, dio orden a sus combatientes el 1 de marzo de 2017 de abandonar Mosul, dejándolo en manos de jerarcas locales con instrucciones precisas de utilizar a los civiles como escudos humanos, mientras la capital del califato continúa bajo asalto. ¿Qué es lo que quieren ellos? Reagruparse otra vez para continuar la insurgencia y la campaña terrorista en Irak. Por eso es necesario que se vayan revisando las políticas que se han tomado para acabar con el Estado Islámico. Pero también, al mismo tiempo, la inteligencia norteamericana no da por muerta a Al-Qaeda de ninguna manera. Sigue pensando que Al-Qaeda es la amenaza más significativa en el extranjero. En tanto, todavía mantiene la intención de llevar a cabo ataques terroristas contra los Estados Unidos y Occidente. Al-Qaeda conserva recursos, mano de obra, refugios seguros, influencia local y capacidades operativas, y mantiene liderazgo en el terrorismo yihadista sunita con sus campos de entrenamiento y sus nudos en numerosos puntos. Podríamos ampliar más esto que estoy leyendo. Ustedes me dirán, bueno, esta es una información periodística que dice que refleja los informes de esta asociación de agencias de seguridad norteamericanas, pero todavía no han sido contrastadas. Eso es verdad.
Yo estoy aquí transmitiendo lo que dice un periódico europeo que publicó estos datos en estos últimos días, pero nosotros sí debemos pensar que los atentados terroristas se siguen dando. Eso está contrastado. Que en muchos de estos atentados terroristas, quien reclama la autoría es alguien vinculado al ISIS o Estado Islámico. Eso también está comprobado. De tal manera que nosotros no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Bien, como digo, he contado esta triste historia para poner un poco en su contexto global todo lo que pasa. No un atentado aquí y otro allá simplemente. Atentados en todo el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, Australia, etc. Vamos llegando, queridos amigos, al final de este programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, con Carlos Freire. Les invito para que ustedes me acompañen en el próximo programa. Siempre trato también de contentar solicitudes de estimables amigos oyentes. Eso haré también la próxima oportunidad. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Grandes y pequeñas historias de la historia.